Evas, gracias por estar con nosotros. ¿Qué te dice en estos días la palabra ansiedad? Porque tú fundas algo que se llama desansiedad, como sacarte de la ansiedad, desansiedad, pero la palabra ansiedad hoy ha cobrado, pues, importante significado, ¿no te parece, Fabiola? Saludos a todos. Creo que mucha gente ya está ubicando que lo que siente es ansiedad y sí, ha sido algo muy común porque se nos ha activado la alerta, nos hemos sentido en peligro ante la incertidumbre y la sensación de falta de control, los cambios, la necesidad de adaptarnos. Pues es lógico que el cuerpo empezó a generar sensaciones, a generar emociones, y ahí es donde pues estamos sintiendo la ansiedad, ¿no? Esa ansiedad es una forma de dirigirnos a la ansiedad desde una perspectiva donde la aprendemos a sentir, sobre todo, para poderla transformar y vivir una vida que sí pueda estar esa ansiedad, pero nos ayude a sobrevivir y a disfrutar de estar vivos. Entonces, pues sí, han sido meses de mucha ansiedad, literalmente, Fernanda. Eh, ¿Por qué se experimenta? A ver, platícanos un poco. Yo hablaba de los síndromes, de varios síndromes al principio en mi periodismo de vida. Eh, Hay unos muy interesantes. El tema final es que todos estos síndromes, como el síndrome de la cabaña, el síndrome de Münchhausen, en fin, son causados por nuestra mente, ¿es correcto? Sí, al final, algo que nos va a ayudar muchísimo para entender cuál es el síndrome es que nuestra prioridad es sentirnos y sabernos a salvo. Entonces, como seres humanos nos vamos haciendo de muchas estrategias y algunas salen como prueba y error. Por ejemplo, mencionabas el de cuando te enfermas a propósito, ¿no? A lo mejor un día te enfermaste, recibiste atención y el cerebro dijo, de aquí soy, aquí es donde me siento a salvo porque tengo la atención de mi familia, vamos a repetirlo. Híjole. Entonces, todo el punto es en qué momento me siento a salvo, lo reconozco que eso está pasando y lo repito. Y es un poco lo que está pasando con la cabaña, que si bien no está así como dentro de los trastornos de psicología, ¿no?, Ujú. aprobados, sí es un fenómeno donde pues me siento a salvo estando en mi casa. Y pedirme que me salga, pues es como pedirme que me vaya a abrazar un león, ¿no? Para mucha gente, que a la larga, si esto sigue, pues es donde ya experimentamos la agorafobia, que es una forma de ansiedad, que ya nos va limitando, ¿no? Ya de verdad no puedo salir, ya no es una opción de aquí estoy más cómodo, sino ya no puedo salir aunque quiera. Y todo esto es porque queremos sentirnos a salvo, esa es nuestra prioridad y es a lo que hay que aprender a enseñarle al cerebro cómo sí sentirse a salvo a pesar de los riesgos. Eh, Cada vez hay más síndromes mentales. Cada vez, Fabiola, encuentran o descubren más miedos transformados en determinadas acciones que entonces podríamos decir están descubriendo la complejidad de la mente. Ujú. Yo creo que es justo eso lo que dices, la mente es tan compleja que queremos esquematizar y etiquetar para poderlo entender, poderlo diagnosticar y poder definir un tratamiento. Pero pues sí, si nos vamos por ese camino de querer poner etiqueta a todo lo que sentimos, pues va a estar un poquito eterno, ¿no? Si tú ves las listas de las fobias, por ejemplo, pues es eterna, es un diccionario de a cualquier cosa le puedo tener fobia. Creo que no debe ser ese nuestro camino. Hemos de ir a lo mejor más hacia una comprensión más integral de cuál es lo que de base todos estos síndromes traen en común, que como te decía es nuestra necesidad de sobrevivir, y para sobrevivir tengo que asegurar mi bienestar físico y también el emocional. El apego, el vínculo, el afecto es igual de importante que el alimento. Entonces necesitamos partir más de, pues sí, de qué nos hace humanos y a Ujú. partir de ahí conocernos sin tanta necesidad de etiquetarnos, pero sí ayuda, ¿no? Claro que sí ayuda a decir, tengo esto para poderme entender. Fabiola, si radiofónicamente, si mentalmente pensamos en un organigrama, diríamos que la ansiedad es el CEO y de ahí se derivan las direcciones generales
en donde una dirección general es una fobia, otra dirección general Ujú. es un síndrome. O sea, todo parte de la ansiedad, Más bien yo te diría, Fernanda, que parte del miedo. A del partir miedo. del miedo, que es la emoción básica, vamos a utilizar el mecanismo del estrés, que ese sería, digamos, el subgeneral, ¿no? Es el CEO, es el miedo, el que está al lado del CEO ayudándole en todo es el estrés, es por el que se enciende el mecanismo del miedo para sobrevivir. Y dependiendo si no está funcionando o si lo estamos usando hacia el lado equivocado, que por eso yo defino trastorno como girar al lado equivocado, porque es trastorno, ¿no? Entonces, si no estoy usando el estrés y el miedo a mi favor y ya estoy interpretando cosas equivocadas o en conductas que no me hacen bien, entonces desarrollo estos trastornos de ansiedad, que son las fobias, el estrés postraumático, ansiedad generalizada o ataques de pánico, que nos llevan ya, pues sí, a una realidad que no es la realidad. Y estoy en un espacio de sentirme en peligro cuando en realidad ya no lo estoy. Ahí es donde tenemos que aprender a regresar al miedo y aprender a usar el estrés a nuestro favor para no desarrollar esos trastornos. ¿Estos trastornos se atienden todos? Es decir, ¿son trastornos psicológicos que tienen solución? Sí, sí, totalmente, porque son trastornos psicoafectivos. Eso significa que está involucrada la mente, la psicología y las emociones. Si yo cambio, y eso es algo que está padrísimo y de verdad, pues ojalá nos adentremos en ese mundo, todos los que nos escuchan, si nos metemos en el mundo de aprender a cambiar mi forma de interpretar lo que está pasando. O sea, si yo interpreto que el día nubloso es feo, mi sentimiento va a ser tristeza. Pero si yo interpreto que el día lluvioso es un momento para introspección y reflexionar, quizás hasta me da gusto que llueva. Entonces depende de nuestra interpretación el resultado emocional que voy a tener y ahí tenemos la oportunidad de aprenderle a enseñarle más bien a nuestro cerebro a estar en la realidad del momento presente y entonces ya no generamos estos trastornos de muy excesivo. Pero hay que aprender a sentir el miedo, aprender a sentir las sensaciones del miedo y poner nuestra mente en el presente. Y ahí es donde sí hay solución y pues animo a todos a que sí la busquen porque sí existe. Son miles de personas que yo he sido testigo que salen adelante, conmigo incluida, y es porque aprendemos a vivir en realidad más allá de las interpretaciones. Fabiola Cuevas, ¿la casa se vive como una zona de confort? Sí, psicológicamente la casa nos va a asemejar como el bien materno, ¿no? Es este lugar donde me siento a salvo, protegido, siempre y cuando no tenga un factor de peligro dentro de la casa, como pasó con muchas mujeres que se encontraron con parejas o viceversa, ¿no? Parejas con abuso o violencia, bueno, pues ahí la casa es su fuente de peligro. Pero en la normalidad, la casa simboliza el regreso al vientre materno donde me siento a salvo. Entonces ahí sí podemos desarrollar pues como te decía, bloqueo de salir si yo percibo que afuera es peligroso. Y la idea es cómo llevar esa seguridad que siento en casa hacia afuera, cómo llevar mi hogar conmigo a donde vaya. Sería importante, Fabiola, entender por qué tenemos que quedarnos en casa, porque si lo sentimos como una restricción Uh-huh. o como una imposición o como una prohibición, podríamos sentir agresión. Pero si Sí, sentimos que el quédate en casa es porque me importas y no quiero que te enfermes, como un sentido de exacto. protección, cambia, ¿no? Sí, digamos que hay que ver en qué connotación estoy escuchando el Claro. quédate en casa. Si es como quédate en casa porque afuera todo es peligroso o quédate en casa porque ahí es un lugar más seguro y tenemos mayor probabilidades de que no te enfermes o no se expanda esta enfermedad. Entonces, si lo vemos como que estamos colaborando con una misión social y que nos estamos uniendo como Claro. comunidad en una meta, en un objetivo en común de disminuir los contagios y que aquí es un lugar donde puedo estar y estar a salvo,
y aprovecho para ver qué está pasando en mi casa, ¿no? ¿Por qué me cuesta trabajo estar sin estar haciendo cosas? ¿Qué pasa? Le digo yo la productivitis, ¿no? ¿Qué pasa con tu productivitis? Tu necesidad de estar haciendo mil cosas en el día. ¿Y por qué no puedes sentirte cómodo también estando en casa? Entonces, verlo como desde este lado de es para estar a salvo, es para compartir en comunidad, en sociedad, en una meta en común, podemos bajar también la sensación de miedo de, es una obligación, ¿no? De estar aquí. No, es una lección que estamos haciendo para lograr algo todos juntos. Eh, Fabiola, este síndrome de la cabaña que estamos platicando también, ¿lo estás Sí. viendo en la actualidad en mayor porcentaje? Sí, sí, lo vemos mucho en nuestra comunidad. Yo no lo catalogo como el síndrome de cabaña, sino sí lo entiendo más como un pequeño estrés postraumático que estamos viviendo, donde también hay hay una adaptación, más bien, ya nos adaptamos a estar así. Y es como si antes que nos dijeron quédate en casa, le hubiéramos puesto nombre al síndrome de no poder hacerlo, ¿no? Entonces, ya nos adaptamos, ya pasaron 3 meses y ahora que te digan vuelve a salir es como, pero ya estaba aquí adaptado, aparte sigue un poco la alerta, sigue el riesgo, entonces sigue la necesidad de sentirme a salvo. Y pedirme que salga, pues a muchos sí puede estar siendo mucho reto, sobre todo si lo vieron con mucho miedo estos meses y si lo vivieron con bastante estrés de ansiedad, ¿no? Entonces hemos de tener comprensión y ojalá creemos espacios dentro de las oficinas y trabajos de hablar del tema, de hablar de cómo lo viviste, qué estás necesitando para reincorporarte poco a poco Es que y sí. sin esta exigencia, ¿no? Sí, fíjense que es como cuando ves a alguien que sale del COVID, que se recupera, eh, no se recupera al 100. O sea, empieza poco a poco, está débil, le cuesta trabajo, o tiene miedo de caminar más rápido, o tiene, así les pasa. Y poco a Sí. poco tienen que ir fortaleciendo otra vez el cuerpo. Así es, yo creo, siempre he pensado, y vamos a una pausa y con eso regresamos, Fabiola, que lo difícil va a ser regresar, porque Sí. yo no creo que lleguemos a un desbordamiento de vámonos todos a la calle de pata de perro. Yo no sé, yo creo que las reuniones, las bodas, las graduaciones, las idas al parque, todo esto va a conllevar miedo, mucho Sí, miedo. Con eso sí, volvemos aquí en un momento más. @desansiedad con Fabiola Cuevas. Quédate conmigo.